Ya están en nuestros estudios Santiago Montoya, exdirector de ARBA y expresidente del VAPRO, alguien que sabe mucho del tema impositivo, el senador Luis Naidenov, de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, y Daniel Artana, economista jefe de FIEL. Un rato también vamos a hablar con Guillermo Nielsen, está Toti Flores. Le pregunto al senador Naidenov, al final salieron a las apuradas con el impuesto a las ganancias, presionado por Massa, y con Carrió marcándole los límites de cómo debe ser el proyecto del Ministerio de Economía. Bueno, no conozco el proyecto que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, pero a mí me parece que estamos entrando en un terreno bastante sinuoso, que los tiempos electorales de alguna manera embarran la cancha, y hay una torta que tiene que ver con la recaudación del Estado. Y cuando el impuesto a la ganancia uno mira el presupuesto del 2017, estamos hablando de 543.000 millones de pesos que tienen como destino específico las obras que son requeridas por las provincias. Digo, a ver, que hay que dar una discusión con ganancias me parece bien. Que hay que actualizar los mínimos es una discusión necesaria. Pero creo que está faltando el sentido de responsabilidad. ¿Y por qué te digo, Maxi? Cuando se avanzó en el Senado con la emergencia social, que se decretó la emergencia, porque ya estamos en emergencia hasta el 31 de diciembre del 2017, se hablaba de financiar 1 millón de puestos de trabajo con el impuesto al juego, gravar el impuesto al juego, gravar la renta financiera, gravar a las mineras. Y se decían justamente desde la oposición los mismos, o un gran sector, que hoy avanza con esta idea de modificar las escalas o de actualizar el mínimo, pero con la misma fuente de financiamiento. Entonces, creo yo que no se puede ni generar falsas expectativas en un sector que está muy golpeado económicamente, que son los sectores más vulnerables, y en este universo de 2 millones de ciudadanos que pagan o tributan ganancias, tampoco podemos venir de la noche a la mañana a generar una discusión como si fuera que por arte de magia estamos en condiciones de lograr una actualización que no genere impacto fiscal, o por lo menos discutámosla seriamente. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Es cierto que el proyecto de Massa plantea gravar otras cuestiones que hoy no están grabadas con el impuesto a las ganancias. Pero el proyecto oficial lo que plantea es que para aquellos que pagan el impuesto a las ganancias, obviamente modificar las escalas, eso va a significar un alivio, pero al no subir mucho el piso, y seguramente si los salarios se discuten en 25% el año que viene, con este piso que planteó el gobierno va a haber 500.000 personas que paguen más el impuesto a las ganancias el año próximo que hoy no están pagando. A ver, Montoya. Lo primero que tengo para decir, mire, en el año 95 empecé con el tema impositivo, con la campaña del peine informático. Estuve en Estados Unidos, en Italia, en varios países de Latinoamérica trabajando el tema, después de mi experiencia en ARBA, y pocas veces me ha tocado estar tan preocupado por cómo estamos manejando nuestro sistema impositivo. Venimos esperando una reforma tributaria que se impone para que la Argentina despegue, para poder concretar los planes de inversiones. Y acá estamos tocando, y cuidado que mismo hay elementos de eso que están publicados hace 2 o 3 años de ese diseño en mi propia propuesta, creo que en algún programa suyo también la presenté, y acá mismo en este estudio. No es que estén mal los rasgos de lo que se está buscando, y además el gobierno necesita bajar presión sobre esos sectores medios, no solamente para tratar de reactivar la economía, sino además porque yo creo que si viene un frente complicado, que si dejan que se arme puede terminar siendo una tormenta perfecta y los malos augurios se pueden concretar. Entonces me parece que esto hay que hacerlo. Pero el impuesto a las ganancias, que le llamamos muy tristemente así acá en Argentina, que es un impuesto a la renta o a los ingresos, es el componente, podríamos decir, más importante de un sistema tributario moderno, y es el que tiene que darle progresividad al sistema tributario. No puede ser en otros países se llama impuesto a los altos ingresos. Sí, en realidad impuesto a la renta. Karl Marx lo definió en sus libros. Uno los busca, y uno que habla del impuesto a las rentas, incluso los del trabajo, lo que sería cuarta categoría acá. Pero quiero decir, no se puede trabajar sobre el impuesto que tiene que dar progresividad al sistema tributario como una pelea política, una suerte de populismo tributario. Esto es lo que yo planteo. Independientemente, estoy de acuerdo con que hay que aliviar la presión sobre los sectores medios. La alícuota del 45
Menos mal que alguien puso sensatez, porque hay alícuotas en otros países que llegan hasta el 60 o más, Sí. pero empiezan a tomar desde arriba del 30 las cargas sociales a cuenta. Y en Argentina eso no pasa. Entonces no podemos ir al 40 y pretender que vengan inversiones extranjeras. Vení a Argentina que te aumentamos el impuesto a la ganancia a la 40 o 45. Es contradictorio. No entiendo cómo se barajó esa posibilidad. Bueno, lo que planteaba Pratgay, que quería darle progresividad, que los que más ganan efectivamente tuvieran una tasa más alta. Estados Unidos la está bajando, ¿a Sí. cuánto dijo Trump? ¿Al 15? 15. Sí. Y nosotros la vamos a 15 subir para- al 45. 15 para sociedades. Bueno, para Son sociedades. a 33. Sí. No, las personas Es decir, físicas... el gobierno quedó a la izquierda de todos, digamos, vamos a Claro. plantearlo de alguna manera. A personas, parece una Ahora cosa- lo corren desde el peronismo hasta los economistas, digamos, más ortodoxos, lo corren todo al gobierno. Pero por otra todos vez, lados. parece, no es que a las personas Sí. físicas sea imposible cobrarles alícuotas más altas, pero hay que empezar a tomar conceptos a cuenta. Sí. No se puede sacudirle 45% y no descontar cargas sociales. A ver, Artana. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Primero, a mí el proyecto original del Ejecutivo no me gustaba porque creo que iba una alícuota marginal muy alta, sobre todo La teniendo... de 40 y 45%. Sobre todo teniendo en cuenta que acá las cargas patronales no tienen tope, con lo cual, como se mide en otras partes del mundo, lo que importa es la diferencia entre lo que le cuesta un trabajador a la empresa y lo que se lleva el tipo en el bolsillo, y acá esa diferencia va a ser más alta que en muchos países desarrollados. Así que me parece Igualmente, que no está perdón, bien. de todas maneras Quería- será para la cuarta categoría, ¿no? Para personas físicas, no para las Personas empresas. físicas. Bueno, personas, Sí. empresas pagan 35 Sí. y uno puede decir que eso Sí. después se ve cómo se integra con las personas. Es otra discusión. Estamos hablando de personas Sí. físicas. La siguiente cuestión, menos me gustaba el proyecto que ha planteado la oposición, porque tiene un montón de problemas el proyecto que ha planteado la oposición. Primero, no se financia. O sea, según ha trascendido en los medios, yo no lo he visto el proyecto, pero hoy había una cuenta, le faltan 20.000 millones de pesos que supuestamente salen mágicamente a la reactivación del consumo. ¿Cuántas veces nos vamos a gastar la reactivación del consumo? Porque en el presupuesto está metido el consumo levanta. O sea, ya está metido el gasto. Otra vez vamos. Entonces, primer punto. Segundo punto, este es un estiramiento en las escalas y una mejora en el mínimo no imponible que tiene un efecto permanente. Acá el impuesto que se plantea sobre las operaciones de futuro es un impuesto de una sola vez, no lo puedes cobrar todos los años. Tercer problema, el de gravar la renta financiera, que es una discusión bastante compleja, porque hay parte de la renta financiera que tiene que están grabadas, pero bueno, agarraban los plazos fijos de más de 1 millón Sí. y las LEVAC. No sé cómo lo iban a grabar, pero los bancos usan los plazos fijos para fondearse en el LEVAC. Lo van a cobrar 2 veces. ¿Qué va a hacer la gente con los depósitos de más de 1 millón de pesos? Lo va a tratar de hacer depósitos más chicos. Entonces digo, tenía una carencia desde el punto de vista que en realidad lo que hacía era bajar la presión tributaria, cosa que por ahí la presión tributaria argentina es altísima. Lo que pasa es que el gasto es todavía más alto. Entonces acá estamos en una discusión donde me parece que hacer una reforma de fondo en un impuesto no se puede hacer en el contexto donde ha empezado una campaña electoral. Están por destruir el Hay un tema. Uno de los A ver un segundo, Claudio Slotnik. Bueno, hay que agregar también que hoy Pratgay confirmó que el medio aguinaldo que se va a cobrar a fin de año no va a estar exento del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de salarios en bruto de hasta 55.000 pesos y de medio aguinaldo de hasta 15.000. Aquel que tenga un aguinaldo, un medio aguinaldo por encima de ese valor va a tener que tributar en relación, digamos, Sí, a es lo que habían acordado con la CGT Sí, hace sí, un eso- mes. Digamos, Digo, hoy eso se confirmó formalizaron lo que- que habían acordado con la CGT hace un mes. Claro, claro. Sí. Así que bueno, eso es el dato, digamos, que complementa esto que estamos viendo. A nadie le quisiera preguntar, digamos, porque usted unió la emergencia social con este proyecto. Está claro, Juan, que la emergencia social políticamente, digamos, no tenía vías para poder pasar. Para usted, ¿qué es más importante? ¿Que pase la emergencia social o un proyecto progresivo del impuesto a las ganancias? Vamos, yo te lo digo desde lo personal. Yo creo que vos tenés en la Argentina el salario promedio del sector registrado, estamos hablando de 13.000 pesos. Y hay 2 millones de ciudadanos que tienen el descuento de un impuesto mal llamado a las ganancias. Para mí, en un contexto social complejo, la prioridad es de abajo hacia arriba. Pero discutamos fuente de financiamiento, porque la precariedad o la irresponsabilidad del proyecto que tratamos en el Senado partía de la base de que por arte de magia o por instruir al Ministerio de Desarrollo Social se pueden crear 1 millón de puestos de trabajo o un salario social complementario o ampliar las asignaciones. Y cuando tenés que discutir la fuente de financiamiento te encontrabas con la realidad objetiva por imperio de la Constitución, que para crear nuevos impuestos la tiene que discutir la Cámara de Diputados. Entonces, poner las cosas en su lugar, porque vos fíjate que el discurso que se maneja para financiar y para no afectar
el agujero fiscal que tiene hoy la Argentina, se parte de nuevos tributos para financiar tanto la actualización de las escalas o la elevación del mínimo, como también una emergencia. A ver, Entonces, se da una paradoja social importante, no es de este año, sino que se viene dando en los últimos años, una discusión fuerte entre dos sectores totalmente distintos de la economía. Estamos hablando de 1,5 millones de trabajadores que son los que pagan impuesto a las ganancias, a veces son 2 millones, a veces es 1 millón, pero en realidad está alrededor de esa cifra, que son sueldos formales, en blanco, y que en términos de lo que es el sueldo medio de la Argentina son sueldos del 10% o el 9% más alto de la pirámide de los asalariados. Obviamente si el total de la Argentina es todavía menor, porque hay que meterle los trabajadores en negro, toda una cosa mucho más compleja. Ahora, por otro lado, está la discusión de los que están abajo de la pirámide, de los cuales se viene discutiendo hace rato cómo hacer para compensarlo. No es nuevo, este año fue el tema de la inflación, la pérdida de puestos de trabajo y demás, pero hace 5 años que venimos discutiendo estos temas. Está Toti Flores. Toti, el gobierno ahora está de nuevo enfrascado con el impuesto a las ganancias, que es la presión de la CGT, lo que planteó Massa, que lo viene planteando desde el año 2013, pero al mismo tiempo también tiene el tema de la emergencia social, que es para aquellos que no ganan 30.000 pesos, 40.000, 50.000 pesos, los que ganan 4.000, 5.000, 6.000 pesos mensuales. Sí, a mí me parece que estamos entrando al final del año en debates que tienen que ser muy responsables y hay que profundizar. El tema fiscal en la Argentina no solamente afecta cuando un impuesto se le saca, sino también afecta a la hora de construir puestos de trabajo, digo lo que decía recién Santiago. Yo no me voy a meter en la cuestión técnica porque me parece que hay que ser responsable, yo de eso no sé demasiado, pero sí me parece que es muy importante que hoy los dirigentes tengan la responsabilidad de no jugar con la ilusión de mucha gente planteando cosas que después no se pueden sostener. ¿Sabe qué? Porque eso es perverso. Y nosotros venimos de una gestión de perversión, donde se le decía una cosa que se sabía que no se podía dar, y se lo anunciaba 2 o 3 veces proyectos que no se podían sostener. Yo creo que eso hace mucho mal a la posibilidad de discusión. A mí me parece que este momento es interesante. Fíjense, los sectores más pobres durante todo un año han sufrido las consecuencias de un desbarranque de lo que ha sido la administración en los últimos tiempos y se lo han bancado bien porque tienen esperanza de salir hacia el futuro. Yo creo que vamos a ir a un diciembre donde la verdad que todos los conflictos que se anunciaban no va a pasar nada porque la gente tiene esperanza. Ahora, los dirigentes tienen que estar a la altura de la circunstancia, digo yo. Yo le hago un llamado de reflexión también para que ese diciembre que preanunciaban de conflictos sociales, de problemas de los pobres que iban a salir a saquear y toda esa cosa, no va a pasar, pero que se banquen esa esperanza que tienen los pobres y que también ellos no preanuncien un escenario donde quieren que de alguna manera eso suceda. Yo creo que tenemos que tener la responsabilidad para llevar tranquilidad a la gente. Creo que la salida de Carrió, que parece como que fuera diferencia notable con relación al proyecto, también le pone, creo que un freno para que realmente haya juridicidad, digamos, que no salga por fuera de lo que viene planteando hace rato Carrió, que dice que ningún impuesto puede ser más del 35% porque eso va en contra de la Constitución que ella misma ha participado en su elaboración. Yo creo que eso es responsabilidad, más allá si es mi gobierno, si no es mi gobierno. Lo mismo me parece que tiene que ser esta propuesta de debatamos 2 o 3 meses, no hay problema. Lo que no puede ser es que se saque esta reforma tan importante en una semana o que se pretenda pasarle al otro las responsabilidades. La idea de la Argentina, de la irresponsabilidad, del ajuste de cuentas se tiene que terminar. A mí me parece que ese es el llamado más importante que tenemos que hacer a la dirigencia. Hoy estuvo la cumbre de la Unión Industrial Argentina y estuvieron desfilando varios funcionarios. Estuvo Sturzenegger, fuerte Sturzenegger. Sturzenegger dijo los críticos más acérrimos de la política antiinflacionaria han sido ustedes, le dijo a los empresarios. Claro, los empresarios que vienen reclamando que baje la tasa de interés porque la industria está muerta.
Digamos, hay una capacidad ociosa del 40% el problema es que en los sectores industriales, una recesión importante. Pero bueno, hoy estuvo fuerte Sturzenegger, el presidente del Banco Central, como recriminándole que quieren que la economía se reactive a una costa de más inflación. Y también les advirtió que hubo muchas remarcaciones por las dudas, Sí. dijo hoy Sturzenegger. Pero las tasas de interés está bueno bajarla porque es como el antibiótico, Sí. te la tomás más de 10 días, después te hace mal. Ahora, las tasas de interés, si mantenemos el déficit fiscal tan alto, igualmente tampoco puede tener otros efectos que también son de desorden macroeconómico y tampoco ayudan a una recuperación. Es decir, esos dos elementos tienen que estar balanceados, son vasos comunicantes. No se puede pensar en bajar la tasa de interés mucho si no controlamos el tema fiscal. Y quiero llegar a esto. No es posible diseñar un sistema impositivo seriamente si no definimos el tamaño del Estado que vamos a tener. Acá tengo tablas, estoy viendo el Estado argentino, mire, alrededor de 40, 42 puntos, estamos en el nivel de Finlandia, de Dinamarca, arriba del Reino Unido, estamos locos. Necesitamos ponerle un... Es decir, de presión impositiva de la Argentina. Nosotros y por otro lado, el Estado argentino brinda servicios necesitamos decidir si vamos a tener un Estado XL, XXL o qué, y después diseñamos un sistema impositivo para eso. También se están discutiendo cosas de la agenda de mediano plazo y es difícil discutirla en una economía en recesión en el corto plazo. Sin duda. A lo que voy. Si el kirchnerismo no hizo en 12 años una reforma fiscal y no la podés hacer en un año con recesión, apurado para ver cómo hacer los números. En todo caso, en todo caso podrás hacer una modificación de ganancia porque es la coyuntura, porque si no modificás las escalas y el mínimo, ya inmediatamente, en esto tiene razón la CGT, ya a partir de enero hay un montón de trabajadores que pagan más sin que les diga que le estás aumentando la presión impositiva. Eso lo resolvés dándole movilidad y ampliando un poquito las escalas. A mí no me parece mal que las primeras tasas iniciales sean muy bajitas. Bajas. Yo creo que eso no es que esté mal algunas de las cosas que se están diciendo. El problema es que seguimos tocando y aparte nunca nos alcanza la plata, porque no sabemos cuál es la perspectiva de seguir accediendo a financiamiento internacional y seguimos jugando con el déficit fiscal. Estaba Mirta Tun, dice, Mirta, bueno, en el proyecto de Massa estaba la idea de exceptuar del pago de impuestos a las ganancias a los jubilados, salvo los jubilados de privilegio de regímenes especiales, de más de 60.000 pesos. Sí, hoy estamos mostrando el lineamiento del proyecto oficial. Bueno, no dice nada respecto a los jubilados, sigue como ocurre ahora, que pagan en base al mínimo general, ¿no? Sí, es una doble imposición, porque recordemos que fueron trabajadores que aportaron impuesto a las ganancias durante toda la vida laboral y ahora le vuelven a descontar impuesto a las ganancias. Lo que plantea el proyecto de Sergio Massa es jubilados de privilegio que cobren más de 60.000 pesos. Con eso estarían alcanzados nada más que 100.000. Hoy están 400.000 jubilados alcanzados, que es una barbaridad. Pero yo además quería agregar una cosa a lo que decía Guillermo. Cuando se dice que se tomaron 6 proyectos para el tema de ganancias, no nos olvidemos que hay 2 que son parte del gobierno, Santilli y Triaca, que en su momento, siendo oposición, planteaban cuestiones similares al proyecto de Sergio Massa, pero ahora como son oficialismo, obviamente que están en contra. Uno cuando ve que el proyecto que hoy presenta el Poder Ejecutivo, que en verdad el mínimo no imponible neto sin hijos es de 21.712 pesos, que solamente pueden descontar hijos menores de 18 años, o sea que si los hijos estudian, que quizás no consigan un trabajo, salvo en alguna de estas empresas que pretenden... Hasta ahora era 24 años, ¿no? Exactamente, hasta ahora era 24 años, que generalmente son chicos que están en la universidad, a veces pueden trabajar y a veces no pueden trabajar. Las cónyuges, ya el cónyuge no se descuenta, los padres tampoco descuentan. Y en verdad, lo único que hacemos es seguir poniendo el impuesto. Los padres o familiares a cargo no se pueden descontar. No se deducen más. ¿Nosotros qué pretendemos? Que se deduzcan alquileres. Porque eso que dicen, bueno, no se puede truchar, no. Hoy en día, con la tecnología que hay, evidentemente un trabajador que está trabajando, que no puede hacer horas extras. A mí me ha pasado con médicos que me dicen, no queremos hacer guardias porque me descuentan tanto de impuesto a las ganancias que no me sirve no estar 2 días con mi familia y además que lo que estoy trabajando tampoco me va a servir porque me lo van a descontar. Y la verdad que cada vez perjudicamos más a la gente. Nosotros lo que pretendemos es beneficiar a los jubilados
jubilados, realmente ya que no se le benefició con la reparación histórica a todos los jubilados, ese es un sector. Yo sé que hay sectores de jubilados que están muy contentos porque la reparación los benefició, pero hay otro sector de jubilados, vengo de Berazategui, y la verdad que me dicen, tengo una decepción, es una desilusión histórica, porque a mí no me tocó nada, o al otro que le tocó 50 pesos, o al otro que le tocó 100. Pero yo también he visto haberes mínimos que han duplicado el haber. Por eso es que yo siempre voy a seguir manteniendo la fotografía. Un jubilado que va a estar muy, muy contento, muy feliz, y otro jubilado que para él la vida nada cambió. Y la verdad que nosotros queríamos proponer siempre el tema de establecer un haber mínimo. De hecho, que tenemos dictamen en la Comisión de Previsión, que ahora soy presidenta de la Comisión de Previsión, para un 15% aumento en el haber. Esto que te había dicho yo, que del proyecto que habíamos presentado, que lo unimos con el de Pero esto va a ir Diego al Bocio. final, va a ir acá a No, porque al recinto, presupuesto ¿no? se negó Porque no trató presupuesto. Se negó a tocar ese proyecto, se negó al de rentas vitalicias, que son 18.900 personas que están cobrando 1.000 pesos. Sí, sí, eso es una barbaridad. Pesos. Eso es algo que viene arrastrando de la época de Cristina. No son muchas personas. Es algo que Cristina nunca quiso corregir, Y si este bien gobierno son personas tampoco. que están fuertemente afectadas. Se lo plantearon varios directores de ANSES a Cristina. Y Cristina porque tenía la locura de que venían de Pero la ahora AFJP. tampoco, Maxi, ahora tampoco. Y vos estás diciendo No, pero que por eso- entraron 21.000 millones de pesos por el tema del blanqueo. Recordemos que la reparación histórica está atada, en realidad es reparación histórica a los jubilados y atrás blanqueo. Así que espero que ese blanqueo se utilice para pagar a los jubilados, porque a mí me duele saber que del Fondo de Garantía se estén prestando 1.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda, cero tasa, y a un jubilado le vayan a prestar ahora a partir del 28 de noviembre los préstamos que desaparece Argenta con un porcentaje de interés del 24 al 31%. A ver, Toti, ¿cómo se hace para administrar todas estas demandas? Mira, a mí me parece que una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es la coherencia. Y yo estoy de acuerdo con la diputada en que se tiene que tener coherencia. Si el proyecto de Santilli y de Triaca decía lo que dice, hay que darle coherencia. Pero también se tiene que tener coherencia cuando se está en el gobierno y cuando se gestiona y cuando se está en la oposición. El diputado Massa, ¿qué hizo con todo esto cuando estuvo en la gestión? También tiene que ser coherente. Y la otra cuestión son las palabras. Yo creo que estamos en un momento delicado. La palabra ajuste, que decía el doctor, que yo tengo enorme respeto por sus conocimientos, la palabra devaluación, que estaba planteado como parte de esa receta, y la palabra fiesta, hay que pagar la fiesta. ¿Quién lo tiene que pagar? Yo creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para que la fiesta anterior no lo paguen los sectores más pobres. Está haciendo ese esfuerzo inclusive poniéndose en contra muchos de los sectores de clase media que también necesitan de alguna manera ser contenido por esto. Yo creo que en este sentido yo estoy muy preocupado también por la responsabilidad que tenemos que tener los que tenemos acceso a los medios para llevarle tranquilidad a la gente. Durante la gestión anterior nos robaron todo, que no nos roben el diciembre que queremos en paz, en estar con la familia, tranquilo, teniendo esperanza de un mañana mejor. Yo eso es lo que no quiero. Vos repetí eso, Toti. ¿Vos crees que el gobierno, en todo caso, está postergando algunos reclamos de la clase media para tratar de sí, yo creo que compensar los efectos de la recesión y de la devaluación en los sectores más bajos? Una medida correcta de tratar de primero darle prioridad a los sectores más empobrecidos que estaban. Y a partir de ahí se generó, inclusive yo creo que hasta perdiendo votos, y esto me parece bien, de alguna manera los dirigentes políticos tienen que estar pensando en la gente y no en la próxima elección. A mí me parece que eso es la Argentina vieja. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Y eso se tiene que hacer con coherencia y responsabilidad. Pero hay que traer trabajo y además, bueno, bien decía Toti usted, yo estoy de acuerdo, que fue parte de la gestión del kirchnerismo, sí, pero no era presidente, era jefe de gabinete, y cuando vio que no coincidía con el pensamiento del gobierno se fue. O sea, hay muchos que fueron parte del gobierno y se quedaron, y otros que fueron parte del gobierno y se fueron. Sergio Massa se fue porque no coincidía con el gobierno. Lo convenció. Digo, no, porque a mí me parece que esta no es la discusión. Yo no voy a discutir sobre las incoherencias de Sergio Massa o coherencia de Sergio Massa. Yo digo, hay que tener responsabilidad en este momento muy particular. Yo les pido a la dirigencia que de verdad la gente está haciendo un esfuerzo bárbaro para seguir teniendo esperanza en una Argentina distinta. Los dirigentes tienen
también asumir esa responsabilidad. No se puede hacer mediático para ganar 3 votos. Eso lo van a pagar todos los argentinos y lo vamos a pagar fundamentalmente los más pobres. Igual nosotros estamos conformes porque hemos acompañado al gobierno todo el tiempo. Hemos aprobado todos los proyectos. No hagas así, por favor, haces así. Estoy sin tiempo, hemos estoy sin acompañado, tiempo. No, a ver. hemos acompañado todos los proyectos del gobierno. Hoy se cumple un año de Un año. balotaje. Yo quiero celebrar esto, Sí. porque en la Argentina que se fuera impensado. Sí, el debate y el totalmente. respeto, por lo menos quedémonos con esto. Totalmente, tenemos debate hoy, Pero claro que sí. antes no lo teníamos. Y construcción eso es cierto. parlamentaria. Construcción Totalmente. parlamentaria como Nada- como nada- poder Gracias a todos por del haber Estado. estado esta noche en Canal 26.